Dios les bendiga, la paz del Señor con nosotras, en el nombre de Jesús. Qué bueno que estamos por aquí en una entrega más. Tuvimos un pequeño receso, diría que importante y necesario, y aquí estamos nuevamente con las pilas recargadas. El Señor se ha encargado de todo lo nuestro y le damos las gracias al Señor por eso. Como saben, estamos tratando de manera más profunda, más detallada, el libro de Hebreos, que es un libro que, a pesar de que, como hemos hablado en ocasiones anteriores, lo hemos tocado, lo hemos visto, lo hemos buscado para ciertas referencias, ahora hemos encontrado un sinnúmero de cosas que la verdad que nos maravillan. Y bueno, el capítulo que vamos a iniciar en esta parte no es la excepción, es un capítulo que venimos esperándolo desde el capítulo 2 y con un personaje un tanto interesante. Algunos estudiosos lo establecen como un poco misterioso porque se le da una posición tan importante, pero a la vez no se dice tantas cosas de él, pero estamos confiadas de que el Señor ha puesto en su palabra todo lo que debemos saber. Y si hay algo que por algún motivo u otro ha faltado o no se ha revelado, es porque Él entiende en su misericordia que con lo que estamos leyendo y con lo que estamos estudiando es suficiente para nuestro grado de conocimiento. Sabemos que su palabra dice que en su momento era de revelarnos a Él por completo. Entonces, mientras tanto, Él nos va dosificando, ¿verdad? En cada uno de los libros, lo que nosotros tenemos que manejar para un periodo en específico. Voy a proceder a compartir la presentación para que así podamos dar forma al inicio. Hoy vamos a ver los primeros 4 versículos del capítulo 7. Sabemos que estamos, ¿verdad?, muy emocionadas por hablar de este capítulo, pero mientras me estaba preparando me di cuenta que aún hay cosas que hay que esperar, porque tiene varios versículos este capítulo y hay cosas que no, es hasta el final que las menciona. Entonces, el Señor está trabajando la paciencia con nosotras, gloria a Dios. Entonces, para empezar, vamos a tocar este capítulo desde la perspectiva de Melquisedec, el sacerdote y rey Melquisedec, y su relación con el sacerdote, con el sacerdocio arónico. En entregas anteriores vimos en detalle lo que implica el sacerdocio arónico, pero entonces nos introducen este personaje. Vamos a ver el por qué es necesario y por qué el autor de los Hebreos decidió darle el grado de importancia que lleva este libro. Entonces vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Hebreos capítulo 7, verso 1, en adelante, y dice, porque Melquisedec, y quiero que vayan subrayando cada característica que da, cada coma que pone, cada punto y aparte, porque cada una de esas cosas nos está dando una información en específico. Bien, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Gloria a Jesús. Entonces, vamos a ver, porque estos primeros 4 versículos han sido de mucha controversia entre los estudiosos de la palabra. Y por eso nosotros tenemos que saber acomodar
las cosas que leemos al tiempo y al contexto en el cual fueron escritas, para que no hagamos de manera errada ¿verdad? Una exégesis de la palabra de Dios. Hay algunos que establecen que eso era una manifestación de lo que conocemos como el ángel de Jehová, que es la manifestación preencarnada del verbo de Dios. Y hay otros que establecen que ciertamente fue una persona, un ser humano, pero que fue dotado de todas esas cualidades y fue traído de otras tierras para demostrarnos que Dios tenía control de todos los lugares y que se conocía de su palabra en todo lugar. Y que a pesar de que el trato fue con Abraham y de que conocemos que Abraham es de quien sale todo linaje hasta llegar a Cristo, Dios nos muestra que aunque Él elige uno, Él tiene control de todos los demás y que Él hace como Él le place, que Él usa a quien Él quiere usar y lo hace de la manera que lo quiere hacer. Gloria a Dios. Así que este tema de Hebreos eh, es muy profundo, pero sí Dios a sí mismo también permite que podamos entenderlo de una manera práctica, de una manera llana, y que no nos desvirtuemos de muchas especificaciones, sino que vayamos al objetivo general. Y Dios, a través de su palabra, el objetivo general de todo ha sido mostrarle al mundo, a la humanidad, su plan de salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Todo lo demás, en aquellas cosas que profundizamos, lo hacemos porque así lo queremos y porque es Dios que nos da la oportunidad. Pero con que las personas sepan que mandaron a uno para morir por sus pecados, uno que murió y que su sacrificio fue perfecto, ya con eso es suficiente, gloria a Dios. Así que el escritor de los Hebreos ahora explica un tema que él había introducido antes en el capítulo 2. Primero vemos cómo él empieza diciendo el por qué Jesús no es solo un sacerdote, sino que es considerado sumo sacerdote. También vemos entonces cómo nuevamente se toca el tema en Hebreos capítulo 5 y a pesar de que él tocó el tema, se detuvo para advertir a la población, ¿verdad? A quien iba dirigida la carta, de otros temas, otros peligros, otras advertencias, pero nos dejó bien claro que él no había terminado con ese tema. También pudimos ver anteriormente cómo él hacía mención al sacerdocio arónico y de hecho aquí en una de las entregas pasadas vimos qué implicaba eso, cómo Dios llamó a esa tribu, cómo fue organizando todo y todos los detalles. Entonces, por lo que nosotros vimos, el autor no se desesperó en desglosarnos todo de una vez. En ocasiones nos gusta como que nos digan todo rápido y manejar toda la información rápida, pero luego de que voy estudiando me doy cuenta de que así como tal cual este autor lo hizo para con la población destinataria, también nos hizo bien a nosotras, porque pudimos entender muchas cosas previas para que ahora cuando llegara este capítulo pudiéramos saber cómo sopesar y acomodar las cosas. Así que luego de esos peligros, donde él hablaba de la pereza espiritual, donde él hablaba de la apostasía, donde él hablaba de personas que habían servido a Dios, que habían conocido acerca de Dios y luego se apartaron. Cuando él habla de todo eso, entonces él empieza como a dar pinceladas de que más adelante él va a hablar de este tema, va a continuar hablando. Porque, como vamos a ver más adelante, era un tema que a pesar de que lo aceptaban en términos de argumento, no lo aceptaban en términos del origen de estas cosas. Vamos a ver por qué. Entonces, en medio de todos esos temas importantes para el desarrollo del cristiano y de esa población a la que fue dirigida la carta, él menciona a este personaje. Es un personaje que se le dedican muy pocos versículos en la Biblia y de hecho estuve profundizando de que solamente hay 3 libros que hablan acerca de él de manera como mesiánica, que es en el libro de Hebreos. Primero aparece en Génesis, aparece con la descripción que vamos a ver cuando él tiene el encuentro con Abraham, aparece luego en Salmo 110, verso 4,
cuando hay como una confirmación mesiánica para con Cristo. Y entonces vemos las veces que se interactúa en este libro de Hebreos. Bien, entonces los judíos que estaban interesados en Jesús como sumo sacerdote, estaba todo muy bien, pero ellos tenían una objeción, había una parte que a pesar de que ellos veían cómo había pasado todas las cosas, había algo que no les cerraba. Y era que para poder ser sacerdote, como vimos anteriormente, tenía que pertenecer a la tribu sacerdotal, que era la tribu de Leví. Y luego, más adelante, vemos cómo Dios instaura el sacerdocio arónico. O sea que está muy bien. Ellos lo veían, está bien, este hombre es llamado de Dios, todo muy bien, pero él no viene del linaje. Y esas personas se como que se encerraron en eso y no permitieron ver lo nuevo que Dios traía. Y eso entonces es lo que insta a este autor a hablar del tema con el fin de eliminar esos problemas intelectuales. ¿Y por qué se le da el término de intelectual? Porque hay personas que quieren buscar aspectos intelectuales en la Biblia donde lo que realmente entra es la fe y la gracia de Dios. Si bien es cierto que nosotros nos preparamos para poder entender más las escrituras, pero no hay doctorado, no hay maestría en divinidad que esté por encima de la revelación específica que Dios trae a nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Entonces, esos problemas intelectuales estaban estorbando a esos cristianos de ellos poder continuar madurando en Jesús. Y eso suele pasar incluso en la actualidad, donde hay muchos temas que sí, que si creación, que si evolución, que si los gigantes, que si tal o cual, y bueno, que si hay aparentes contradicciones, que si muchísimas cosas, que si los 3 días de jornada, que si los 3 días de la Pascua, y estoy poniendo puntos que sí, que suscitan muchas preguntas, que si, dónde fue que fue Caín, cómo es eso que había gente, dónde él iba, y cómo es eso de los dinosaurios, que dónde está eso, y de los extraterrestres, o sea, hay muchísimos temas que no son malos en esencia el estudiarlos, pero que impiden en ocasiones que una persona pueda avanzar en su caminar con Jesús. Porque lo más importante de todo, lo que debemos de tener como prioridad es tener un estudio de la palabra que nos permita conocer más a Jesús y que podamos perseverar en salvación y en santidad y en fe para con Él. Todo lo demás lo estudiamos, bueno, porque queremos y porque Dios lo ha puesto en su palabra, pero no una cosa de vamos a buscar lo que no está cuando ni siquiera hemos leído lo que está. Entonces eso es muy interesante. También este capítulo es importante porque nos muestra cómo nosotros debemos pensar acerca de las instituciones del Antiguo Testamento, todo lo que tiene que ver con el sacerdocio, todo lo que tiene que ver con la ley. Hay ejercicios, hay acciones, hay personas que representaban en el Antiguo Pacto el tipo de Cristo y que una vez Cristo llega y se encarna y habita en este mundo, muchas cosas de las que se hacían esperándolo a Él, vinieron a ser hechas por Él mismo. Entonces es un poco contraproducente que ya después que Él vino y hasta se fue y hasta dejó al Espíritu Santo, todavía hayan personas que entiendan que hay aspectos del Antiguo Testamento que todavía deben seguirse manejando como si Cristo no hubiera venido, porque entonces, ¿de qué nos vale? Y como diría Pablo, vana es nuestra fe. Si muchas de las cosas que hemos creído y que fuimos viendo en el Antiguo Testamento, ahora con Cristo, nos quedamos como que aquí no ha pasado nada. Entonces, la base de todo esto radica en la primera porción bíblica en la que nosotros vemos este personaje. Lo vemos en Génesis capítulo 14. De hecho, es un capítulo que mandamos a leer con anterioridad para que ustedes fueran viendo cuál es la dinámica, cómo él interactuó con Abraham y cómo Abraham le respondió. O sea, el que se supone que es el elegido, ese del cual va a salir el Mesías,
pues en cierto modo se rinde y le ofrece honor a este personaje. O sea que cuando el que ha sido llamado incluso hace esa, ¿verdad? Esa reverencia, ese respeto hacia esta persona, ya nos damos cuenta que no es cualquier persona. Entonces, los hebreos habían conocido a Jesús como Mesías y el escritor le hace ver cómo la parte que vemos en Salmo 110:4 es específicamente para con Cristo, y también entonces indica cómo ese sacerdocio arónico y esa tribu de Leví y todo el ejercicio que ellos hacían, eso era temporal. Y me gusta este término que lo conocí ahora, parentético. O sea, era como un paréntesis entre cuando Dios dio la promesa y cuando ya recibimos la promesa con Cristo encarnado. En ese periodo Dios tuvo que ir preparando la historia y traer gente que venga a hacer las cosas como Cristo, pero que eran temporales, eran limitadas, eran imperfectas. Había que hacerse cada cierto tiempo porque no era perfecto. Entonces, luego de que pasamos con Cristo y que en Él se cumplen todos estos conceptos fundamentales del Antiguo Testamento, es cuando el autor quiere mostrar que todo lo que caducó y todo lo que cesó, cesó por Cristo, porque en Él fue que se completó todo lo que se vino a hacer desde el principio. Entonces, sobre la tierra, los hijos de Aarón habían de ser los sacerdotes, pero en lo celestial y de manera permanente, ya no lo temporal, ya no lo limitado, ya no lo, ¿verdad? Lo imperfecto, sino ya lo permanente y lo celestial, que iba a representar el sacerdocio, iba a ser destinado para Cristo, para que Él pudiera ejercer de manera perfecta la función y como nosotros conocemos el triple oficio de Cristo, rey, sacerdote y profeta. Ahora bien, hay otro error que se ha mantenido y es darle una importancia al hombre, o sea, a Melquisedec como tal, y en cierto modo como endiosarlo, por así decirlo. Pero nos damos cuenta que no es al hombre, sino es la orden sobre la cual recae la representación que él establece. Y es que él era rey y era sacerdote también. Y en ese tiempo no se podían hacer las dos cosas. Cada quien o era profeta y había escuela de profeta, o era sacerdote y estaba preparado y orientado solo en términos de, ¿verdad?, del servicio a Dios en el templo. O era rey, estaba llamado a servir a Dios y a acompañar a la nación, pero nunca una persona que tuviera dos funciones y a la vez también que manejara esos términos que él manejó a un punto tal de hablar de dos temas sumamente interesantes, que lo vamos a ver más adelante, que es el tema de los diezmos y que es el tema del tipo de la cena del Señor. Cómo ese hombre hace que Abraham participe de lo que más adelante nosotros conocemos como la cena del Señor. O sea, él estaba adelantado al tiempo, pero es porque a Dios le plujo que así fuera, para que incluso Abraham se diera cuenta de que si él lo llamó, ya él tenía todo, no solo alrededor de su territorio más cercano, sino en la tierra. Él tenía todo bajo control. Así que independientemente de que Cristo no podía, vamos a decirlo así, por términos de linaje, ni ser rey en el momento, ni ser sacerdote, porque nació de la tribu de Judá, era necesario que ocurriera ese evento allá en Abraham para que pudiera demostrarse que si ese que no salió ni de los lomos de Abraham, ni de la tribu de Leví, ni de la familia de Aarón, era ya sacerdote y rey del Dios Altísimo, entonces Cristo, cuando fuera ordenado por Dios Todopoderoso para hacerlo, no iba a haber ningún tipo de objeción porque Dios es Dios, o sea, el Padre es el Padre.
Y de verdad que es muy interesante esta parte. Así que eh, el concepto completo lo vemos hasta el versículo 10, que lo vamos a ver en la próxima entrega. Y lo más importante de este personaje era la orden que él representaba. Era cómo Dios, por medio de este hombre, declaró. Y es algo que es increíble. Fíjense que ni madre ni padre, o sea, Dios no quiso dar muchos detalles de este hombre. Y cuando leía eso, me recordaba incluso a cómo Dios no permitió que se conociera el lugar donde Moisés, pues, ¿verdad? Fue enterrado. No vaya a ser cosa que la gente, sabiendo todo lo que tenía que ver con idolatría y todo, y ver la mano de Dios obrar en el desierto y todo eso, cayeran en idolatría por ir a adorar, por ir a adorar un cuerpo ya sin vida. Entonces aquí pasa lo mismo. Se dedican esos pequeños versos, no se le da a él mucho protagonismo, sino que se refleja lo que Dios quiso tratar de antemano con la humanidad por medio de un solo hombre, que en este caso era Abraham. Y fíjense, el nombre, su significado era rey de justicia, rey de paz. Miren cómo venía de Salem, que hay estudiosos que establecen que así era que se llamaba anteriormente Jerusalén. O sea, tenía todas las de lugar para tener, como decimos nosotros, las credenciales. Y también me llama mucho la atención cómo Abraham no pregunta, no cuestiona, no dice, ¿y quién será este? Déjame yo. No, automáticamente él hizo lo que tenía que hacer y ambos fueron bendecidos. Entonces, vemos cómo Melquisedec es el representante más destacado de su tiempo del orden original de las cosas. Nos mostraron a Melquisedec desde Génesis para que cuando empezáramos a ver a los levitas y empezáramos a ver a la familia de Aarón, no pensáramos como detenernos ahí, sino que eso era como un pequeño recordatorio de ustedes van a ver ciertas cosas en la historia, pero no se crean que eso es todo. Lo que estoy con eso es preparando el tiempo y la persona que ha de venir para perfeccionar todas las cosas. Y muchos me han preguntado, pero Dios no debió de hacerlo rápido de una vez. Y yo le digo, claro que sí, él tiene el poder para hacerlo rápido y así como dijo su palabra y formó todas las cosas y las creó y permitió que se produjeran, así mismo él podía hacerlo. Pero Dios no incumple sus propias leyes y hay leyes físicas, hay leyes terrenales, leyes que fueron puestas por él y que por el hecho de él ser Dios, él no está por encima. Por eso Jesús pudo haber, y lo digo ya de manera, ¿verdad?, parafrasearla y hasta con un poco de chiste, Jesús pudo haber bajado en pañales, envuelto del cielo, ya hecho. Sin embargo, él esperó, él tuvo que esperar en un vientre 9 meses, porque Dios, sus propias leyes físicas y terrenales que él ha impuesto para el curso natural y equilibrado de las cosas, él no la rompe, él no le pasa por encima, ¿de acuerdo? Entonces, este representante más destacado del orden original de las cosas demuestra que el Dios Altísimo era conocido en otros lugares. Cuando me detengo aquí también me acuerdo cómo esos 3 sabios del oriente fueron guiados por una estrella a ir a encontrar en ese pesebre al niño que estaba envuelto. ¿De dónde eran esos 3 personajes? Ese no es el tema de esta noche, pero sí, ciertamente. O también pensé en Jonás, cuando tuvo ese llamado de parte de Dios para predicar arrepentimiento. Todas esas personas, todos esos lugares estaban y nos muestran que Dios era el Dios, Dios es el Dios Altísimo en todo lugar, a pesar de que él haya decidido separar a un hombre y que de ese hombre saliera el Mesías. Gloria a Dios. Así que la idea es que no es un hombre, es el ministerio que él representaba, ese orden, ese reflejo de esa obra
tipológica, él estaba haciendo lo que iba a hacer Cristo antes de que incluso salieran los que de los cuales iban a ser Cristo, y Dios quiso establecer un aspecto eterno de que Él conoce todos los tiempos y de que todos los pueblos, todos los reyes, todas las situaciones que nosotros leemos en la Biblia, después de este encuentro, ya estaban previstas y establecidas por el Señor. Dios no hace nada a lo loco, por decirlo así. Entonces, algo también muy importante es que este personaje tuvo la obligación, o sea, hubo un compromiso. Ese encuentro denota también el compromiso que tienen los representantes de Dios en la tierra. Él sabía que uno de los motivos por el cual él pues entró en escena, por así decirlo, era porque correspondía tener ese encuentro. Y por eso nosotros tenemos que preguntar al Señor, bueno, somos tus representantes, ¿en qué tú quieres que te representemos en la tierra? Porque hay un encuentro, hay una reunión, hay una palabra, hay algo que tenemos que hacer, que Dios nos puso en este tiempo, en este país, en este año, o sea, que tengamos ya el conocimiento en este año, pero ¿por qué no sabíamos esto en el 2002 y lo sabemos ahora? Bueno, porque Dios se encarga de todo eso. Entonces, esto también nos llama a la reflexión de preguntarle a Dios en este 2022, ¿cuáles son esos encuentros que Él ya ha preparado de nosotros para con otras personas, pero de cuáles encuentros Él nos va a llevar a nosotros para con otras personas? Porque Dios es un Dios de equipo. En sí mismo, la Trinidad es un equipo perfecto, entonces Él también lo hace con sus hijos. Entonces, esto no se queda aquí. Vamos a ver la próxima semana la segunda parte, que aquí sí va a entrar un poco más en aspectos del diezmo, o sea, la dinámica diezmal de Abraham con la dinámica de bendición de Melquisedec. Esto no se detiene aquí. Y para eso, entonces, es bueno que primero, si usted no ha leído la historia que está en Génesis 14, la lea. Que investigue sobre cómo era la dinámica de los diezmos en el Antiguo Testamento, porque de hecho, ese es el primer encuentro del que se habla de diezmos también. Y también investigar ese aspecto del diezmo que Abraham entregó a Melquisedec. ¿Por qué le dio esto? ¿Por qué le dio qué porción de qué cosa le dio? ¿Y qué representaba eso? Para entonces nosotros poder entender esta parte. Así que, de manera, ¿verdad? Ya para resumir esta última parte, pues lo importante es ver que a Dios no le interesa la forma de las cosas, sino le interesa el fondo. Y si bien es cierto que pudiéramos durar un año estudiando a esta persona, investigando de dónde él salió y cómo es eso, que no tiene ni padre ni madre y todas esas cosas, lo que a Dios le interesa es que nosotros veamos que desde ese momento, claro, siempre, pero que desde ese primer encuentro con el Padre de la fe, ya él tenía el plan de redención, claro, desde Génesis 3:15, pero me refiero ya como de persona a persona. Él tenía ya todo establecido y él sabía cómo habían de hacerse todas las cosas y él sabía cómo iba a ir una cosa y luego la otra, porque Dios es un Dios de orden. Así que de verdad que es sumamente interesante esta parte y la vamos a ir completando durante todo el capítulo porque a su vez lo va como redactando de manera paulatina para que podamos entender todas esas cosas. Así que hasta aquí, Dios le bendiga, Dios les guarde y nos vemos en una próxima, Dios mediante. Bendiciones.